Bueno, gracias en nombre de toda la sala y vamos a continuar con esta mesa que está formada por Pepi Domínguez, matrona de parto en casa del grupo Titania. Bueno, espera, disculpa, pero tenía apuntado Eva, filóloga y que eres cofundadora del grupo Dona Jum, que apoya el parto respetado. Mireia, matrona también de parto en casa, y finalmente Sierra. Sí, no, de Clara, pero no ha podido ver. Entonces, preséntate, eres del grupo de Paz Bogla, de la Asociación de Madres. Sí. Si os parece, las intervenciones van a ser por orden alfabético, por ejemplo. Pepi, Mireia, Eva y tú, Sierra. Muy bien. Venga, gracias. ¿Quieres venir? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, gracias por haber venido y quiero felicitar a esta casa de nacimientos que hace 10 años. Pienso que ha sido un esfuerzo muy grande. A mí me iría bien un micro, porque yo no suelo mucho, o sea que... Ha habido un problema que es que tenían prometido, había la promesa de un micro en la mesa y no lo hemos tenido. Bueno, pues soy Pepi Domínguez, eso sí lo habéis oído, ¿verdad? Buenas tardes. En primer lugar, quería felicitar a todos los profesionales de York, de la Casa de Nacimiento, por su 10º aniversario. Sé que ha sido un gran esfuerzo. Yo he vivido la construcción desde el principio, cuando era una casita de un pueblo con un granero arriba. Mis hijas han jugado en el granero. Yo he visto un poquito cómo se ha ido edificando y os quería explicar un poco mi relación con esta casa de nacimientos. Mi relación vino por la Montse Catalán, que cuando acabó su especialidad de Cuba, vino a trabajar a nuestra cooperativa, la cooperativa Titania Tasco. En esta cooperativa de Barcelona asistimos partos en casa. Y os voy a explicar un par de ellos nada más, para empezar la ponencia. En principio la presentación. El primero, la vida nos lo puso muy fácil y lo asistimos en la Plaza España, ¿vale? O sea, estábamos al lado porque Titania estaba en la Gran Vía. O sea que casi prácticamente andando fuimos a asistirlo, era un segundo, todo vino muy de cara, muy fácil. Con el tiempo las cosas pues se fueron liando un poco más. Y yo quiero explicaros uno que la Montse y yo nos llamaron una noche de esas que llueve, que diluvia casi, y se estropeó el coche. Entonces tuvimos que ir con un coche prestado, que casi no sabíamos bien cómo iba. Para mirar el mapa abríamos la puerta y entraba el agua y nos mojaba el mapa. Bueno, conduciendo, pues llegamos hasta arriba del todo. Cuando llegamos arriba del todo, en mitad de la noche, dijimos, ¿pero dónde estamos? ¿Dónde estamos? Paramos un camionero y el pobre camionero puso una cara como diciendo, pero estas, ¿qué hacen aquí en medio de...? Y le dijimos, ¿dónde estamos? Y dijo, en el Turó de Loma. Y dijimos, ¿usted sabe? Le enseñamos la dirección y le dijimos, ¿usted sabe dónde está? Y dice, no sé, pero tiene que ser para abajo porque más no pueden subir. Se terminaba. Ya veis que se ven las nubes desde arriba. Imaginar si subimos. Al bajar vimos que con aquel diluvio que caía había arrancado la lluvia al cartel y no lo habíamos visto subiendo, claro. Bueno, llegamos a tiempo. Pero la Montse, yo recuerdo que hacía reflexiones diciendo, una casa de partos,
No estaría mal, Yo creo que igual, en lugar de pasarnos la vida por la noche, con la lluvia, con todo esto, la casa de parto sería bien. Y yo pienso que, bueno, que allí se fraguó un poco la idea de la casa de nacimiento. Y como mujer de idea y de ideales, pues la llevo a cabo y ahora estamos celebrando pues el 10º aniversario. Os voy a hablar de una cosa que os voy a hablar porque me la ha pedido ella, porque a mí nunca jamás se me ocurriría, pero ella me lo ha pedido. Y como es su aniversario también, pues yo voy a... el deseo. Ella nos ha hecho una pregunta y nos ha dicho que si tenemos que seguir hablando de los partos. Como hemos hablado tanto, y enfocado a este congreso, a esta celebración del 10º aniversario, estaba más centrado en las criaturas. Entonces ella nos ha pedido que hablemos del parto, pero referente a las criaturas. Del parto no en casa, como es nuestra profesión, la mía, vaya, sino de los partos que se realizan en los hospitales, que se están realizando actualmente, y enfocados en dos cosas concretas. Ella me ha pedido que os hable del monitor interno, que además nos ha dejado allí una muestra, ¿no?, para que lo veamos, que todo el mundo miraba y decía, pero ¿esto qué es? ¿Esto dónde está? ¿Esto cómo es? Bueno. Y del pH de calota, que si alguien oye pH de calota y no está en ajo, pues dice, ¿y eso qué es? ¿No? Una calota, ¿qué es? ¿Un pH qué es? ¿No? Pues bueno, hoy mi misión es explicaros un poco esto para que sepáis a qué se está sometiendo a las criaturas. En lugar de al deseo y del amor, pues bueno, a algo no. Me ha pedido que sea la voz de los que todavía no la tienen, de los que, aunque lloren cuando se les haga esto, no los podamos oír, y que sepamos que se continúan haciendo estas pruebas. O sea, hemos avanzado mucho, tal vez en la reducción de cesáreas, en la reducción de episiotomías, pero es cierto que de los bebés no nos acordamos lo que nos queríamos acordar. Tanto es así que cuando yo he hecho una revisión bibliográfica para buscar información del tema, en ningún sitio, de verdad, en ningún sitio, pone que estas pruebas puedan molestar al bebé. O sea, en todo caso, pueden molestar a obstetra, que es quien las hace, pueden ser incómodas, os lo digo de verdad, o sea, así lo ponía, o pueden molestar a la señora, pero el bebé es como que no existe. Al llamarlo calota, al no llamarle criatura o no llamarle ser humano, parece que nos sienta. Y yo pienso que estamos en la idea de que el bebé hasta que no nace no siente, claro que sí. Bueno, estas pruebas no están exentas de riesgo, de dolor, y hay poca evidencia de que los resultados obtenidos sean beneficiosos para la criatura o para la madre, ¿vale? Entonces, quiero explicaros un poquito, en el poquito tiempo que tenemos, porque tenemos como 10 minutos cada una, a ver si puedo ser breve, cómo se llega a hacer estas pruebas. ¿Os parece? Sí. Bueno, pues seguimos un poquito más. A ver, se trata, a la idea, en los hospitales, también en las casas, de que tenemos que ver si el bebé está bien o no. O sea, tenemos que comprobar el bienestar de la criatura. Para eso, la OMS recomienda en el cuidado del parto normal que se evalúe el líquido amniótico, o sea, si es claro o si está teñido, y la monitorización del latido cardíaco fetal. Pero cuando la OMS habla de monitorización, quiere decir que se haga un seguimiento, no que se ponga un monitor, ¿vale? Entonces a veces las palabras se confunden, ¿vale? Seguimos un poquito más. La frecuencia cardíaca fetal que se mide va a tener que ver con muchas variables. Y ya se sabe que en el trabajo del parto con las contracciones, fisiológicamente el bebé hace lo que se llama una hipoxemia relativa. Eso es porque fisiológicamente el bebé se está preparando para respirar fuera del útero. Entonces, cuando tiene la contracción le llega menos oxígeno, cuando no la tiene, tiene más, ¿vale? Pero eso es completamente fisiológico. ¿Podemos seguir un poquito más?
La determinación de este bienestar fetal, de esta frecuencia cardíaca, se podría hacer de forma no invasiva, de forma que no molestáramos al bebé. Y de hecho, de lo que más evidencia hay es que esa es mejor incluso, ¿vale? Entonces, esa sería mediante un estetoscopio de pinar, que es aquella trompetita que todos vemos, que le damos la vuelta y decimos esto para qué sirve, que puede ser de madera o de plástico, o con un sonic, que también sería lo que ahora veremos, la auscultación intermitente, que eso tampoco molesta demasiado a nadie, ¿vale? Esto es el final. La auscultación intermitente se puede, bueno, esto es lo que tenemos, esperamos un poquito, ¿vale? ¿Cuál es la pega que le ven? O sea, todos son beneficios, ¿no? Porque toda la evidencia está de acuerdo que la auscultación tiene que ser intermitente. O sea, intermitente quiere decir que a veces escuchamos, que a veces la señora Marcela y tal, y volvemos a escuchar. El precio que se tiene que pagar es que se necesita matrona por gestante. Pero es que eso es así, es que cada mujer necesita que haya una matrona asistiendo en el parto. O sea, que no es que sea un prejuicio o que sea algo muy costoso, simplemente es que si queremos estar escuchando y no tener a 20 mujeres conectadas a un monitor y ver una sala con todos los monitores, tiene que haber una matrona por gestante. ¿Te has soltado uno? Vale. Lo que hay evidencia es que la auscultación intermitente es para gestantes de bajo riesgo, pero es que la mayoría de gestantes son de bajo riesgo. O sea, hay un pequeño porcentaje de mujeres que igual necesitarían otro tipo de control, o bebés que necesitarían otro tipo de control. Pero la mayoría, con auscultación intermitente, como puede ser el PINAR, sería suficiente. La estrategia del Ministerio que tenemos de reciente creación, del 2008, la recomendación que hace es que la frecuencia cardíaca fetal sea auscultación intermitente. Solo recomienda el monitoreo cardíaco electrónico continuo en embarazadas con riesgo elevado o de normal del parto. Y esto es, digamos, como de ley del Ministerio. No es que nos lo inventemos o digamos, no, es mejor. No, es así. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ya desde el año 85, decía que no había evidencia de que la monitorización fetal rutinaria tenga efecto positivo sobre el resultado del embarazo. La monitorización fetal electrónica solo debe efectuarse en casos cuidadosamente seleccionados por su alto riesgo de mortalidad perinatal y de los partos inducidos. Y una cosa importante que decía es que los servicios nacionales de salud deberían abstenerse de adquirir nuevos monitores. Que no los compren, que no gasten el dinero en eso, que inviertan el dinero en... Muy bien. Bueno, esto yo lo llamo la cascada intervencionista, ¿vale? Entonces, si todos sabemos que tiene que ser monitorización intermitente, ¿por qué se hace monitorización continua? Y es que esto hasta en los hospitales que tienen protocolo de parto natural lo hacen mal.